Este espacio es producido gracias a Ducar y a... Bienvenidas y bienvenidos, queridas amigas y amigas, bienvenidos venezolanos que ven. Esto es Tierra de Gracia con Alexis Cortizo y hoy vamos a tener una conversación muy interesante con un venezolano realmente de lujo. Fíjense ustedes, en la lengua castellana hay varias maneras de mencionar, de nombrar al innombrable, al maligno. Una es el maligno, otra es el demonio, otra es el diablo. Mefistófeles, Satanás, Belcebú, Luzbel, incluso Mandinga, que es una gran injusticia, porque es que este grupo africano se rebeló mucho contra la esclavitud. Entonces, los tratantes de esclavos los llamaban Mandinga y lo asociaban, entonces asociaron ese nombre con el diablo, pero realmente los que estaban más asociados con el diablo eran ellos. En las lenguas romances, en francés se dice diable, en italiano diabolo, en portugués diabo, también los cubanos dicen más o menos así diabo cuando se refieren al diablo, pero hay una manera muy sonora, muy sugerente de llamar al diablo, y esa manera es Lucifer, Lucifer. Ahora bien, acaba de presentarse un libro que va a tener bastante trascendencia. Se trata del efecto Lucifer en tiempos de Pinochet. Este libro fue escrito por nuestro invitado, Braulio Jatar, es un abogado de mucha distinción en el foro venezolano, fue un perseguido político de la narcodictadura de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez y su hermano Jorge. Hoy en día, Braulio está en el exilio, en Santiago de Chile, y se ha convertido, como era lógico, en una de las figuras emblemáticas de la comunidad venezolana en Chile. Bueno, Braulio, bienvenido, mi querido hermano, qué grato estar contigo. El placer es mío, Alexis. Muchísimas gracias. Bueno, yo estoy en un exilio extraño porque yo nací en Chile, entonces Ah, no qué sé, bueno, así es no, verdad. no sé Porque si viví. tu papá, Braulio Jatardotti, Braulio Jatardotti fue un muy importante líder en el periodo de la democracia civil, fue senador del Estado Falcón, un hombre muy valioso. Entonces él estuvo exilado en Chile también. Qué casualidad. La historia se Sí, repite. sí, yo nací aquí junto con mi hermano Antonio. Antonio nació en el 55, yo nací en el 58, ¿Y tu en agente febrero, literaria, Ana Julia Jatar, dónde nació? en Cuba, Porque porque ustedes ese fue también tienen sangre cubana, sí. es el primer exilio de mi padre. Ahí conocí a mi madre, que es cubana, ahí nace Ana Julia. Y total que la única que nació en Venezuela fue mi cuarta hermana, Belkis, que ya murió, la más jovencita, que sí nace en Caracas. Así que un día hablamos de eso. Sí, señor. Mira, ahora este efecto Lucifer en tiempos de Chile es muy interesante porque ya la filósofa germano gringa judía Hannah Arendt había hablado de la banalidad del mal, cómo la gente que perpetra las mayores monstruosidades no son en su origen monstruos, sino que gente en unas circunstancias de totalitarismo se convierten o se hacen cómplices por omisión o por acción de la criminalidad de los regímenes, ¿no? Háblanos del efecto Lucifer. Mira, un poco, yo escribí el efecto Lucifer porque tuve la oportunidad, Alexis, muy recientemente llegado aquí, yo llegué en el 2000, a final de 2022. Es una ONG que representa a los condenados por delitos de violación de derechos humanos durante la época del régimen militar. Me contactaron porque ellos les llamaba la atención de que yo había logrado ganar mi juicio en Venezuela. Yo fui, creo que, de los que yo sepa, el único que ha ganado su juicio como preso político. A mí nunca me dieron amnistía, nunca me indultaron cuando indultaron a los ciento y pico de diciembre, nunca me dieron ningún tipo de esos beneficios. Y yo me quedé y bueno, y tuve 26 audiencias y 6 meses de juicio y gané el juicio. Eh, una juez honesta que lo que hizo fue ver la justicia, cosa que una excepción y se lo agradeceré toda la vida. Pero dicho eso, a ellos les llamaba la atención como una persona eh, con violación de derechos humanos había logrado imponer la justicia en un sistema que no hay justicia.
Y eso me llevó a visitarlos en Punta Peuco, que es una cárcel que está aquí en región metropolitana, que es donde se concentra casi el 50% de ellos, y luego en Colina, donde se concentra el otro 50% de ellos. Ahí están ¿Colina dónde está más o menos? Eso está como a 35, 40 minutos de Santiago Centro, pues. Vamos a decir, estuviera como en Charallave, pues, algo así, ¿no? Entonces, bueno, ahí estuve, ahí tienes que ir con unos pases especiales, autorizaciones especiales, bueno, ellos, la ONG hizo todo eso, y conversando con ellos se me ocurrió la idea de entender qué había pasado allí, ¿no? Y el libro se llama El efecto Lucifer en tiempos de Pinochet, porque Feliz Zimbardo, que es el que acuña esa teoría, ese término del efecto Lucifer, que fue el creador del experimento en la cárcel de Stanford, que todo el mundo conoce ese experimento de carceleros y estudiantes y jóvenes de Stanford en los años 70, que se les dieron a cada uno un rol distinto, unos de carceleros y otros encarcelados. Y el experimento, que estaba supuesto durar 2 semanas, al sexto día se tuvo que interrumpir porque aquello se volvió un desastre de abusos. Y él llamó a eso a fuerzas situacionales, él las denominó el efecto Lucifer. Es decir, que dadas las condiciones externas adecuadas o inadecuadas, en este caso, se resquebraja el ADN moral de las personas. Y eso lo denominó él el efecto Lucifer. Entonces, un poco la idea del libro, Alexis, sin entrar a juzgar, porque yo no estaba ahí, además yo no fui juez, nunca he sido juez, y no me gusta, por vocación, pues he estado como abogado ya 40 años y como director y editor de medios y columnista casi toda mi vida vinculado a los medios de comunicación. Empecé a escribir como en el año 20, cuando tenía como 23 años para Última Noticia y para el Diario de Caracas, y de ahí he tenido mucho vínculo con los medios y con todo mi propio medio hace 20 años. Bueno, con esa formación, uno se da cuenta de que la verdad es muy esquiva. Y yo lo que sí llegué a la conclusión, y de ahí el libro, es que esas 200 personas que están allí, esos 200 ancianos, no son que se volvieron locos de repente. Y una vez que ellos mueran, como yo he dicho, con eso se acabó el problema que originó las causas y los efectos de esas épocas. Sino que eso fue una, vamos a decir, un ambiente general que produjo a ellos y ellos reprodujeron el ambiente, ¿no? Que es lo que llama Feliz Zimbardo fuerza situacional. De hecho, Alexis, no voy a alargar mucho más parte de tiempo a ti, el primer decreto que dicta, y eso ya te indica a ti para dónde iba aquello, la Junta Militar es un decreto de guerra, declarando de que estaban en guerra contra fuerzas internas y fuerzas externas. Entonces, si tú estás en guerra y tu primer decreto, un decreto de guerra, lógicamente hay enemigos de guerra y obviamente se crea un escenario en el cual todo vale. Donde todo vale, pero yo inclusive en el libro hago una observación, Alexis, porque ellos me argumentaban, o sea, como te dije, ni a juzgar, ni a eximir, ni a condenar. Yo fui allá a aprender, te diría que es la palabra apropiada, ¿no? Aprender, porque nosotros tenemos que prepararnos, y lo dice mi libro, a que esas fuerzas situacionales no nos atrapen descuidadamente. Por eso que digo aprender, porque si tú no has aprendido, te pueden tomar por sorpresa y tú verte haciendo cosas que tú consideras en condiciones normales impensables y bajo esas condiciones especiales. Ese es un problema. Es bien bueno que digas eso, utilices el verbo aprender, porque realmente nosotros tenemos que ver con mucho cuidado la situación que ya está comenzando a aparecer en Venezuela. Que tenemos que ver cómo vamos a manejar los abusos monstruosos cometidos por la narcodictadura y cómo tenemos que manejar eso con inteligencia para no caer en el revanchismo y en el estímulo de odio y división social, que es lo que hay que superar mediante una manera inteligente de lograr la reconciliación. Sí, el reto del libro, tú lo dices bien, Alexis, porque hay una parte final del libro que yo digo mi compromiso personal, es que yo no puedo aspirar que la sociedad chilena entienda que el aprendizaje pasa por reconocer su propia capacidad de adaptación a estas fuerzas situacionales, que fue lo que pasó allí, fue una sociedad que se adaptó a esas fuerzas situacionales,
Este, y luego nosotros pensar que en Venezuela es distinto y lo vamos a hacer distinto. Eh, pero fíjate, el libro dice el desafío de la justicia restaurativa, lo dice en el antetítulo, ¿no? Porque nunca es pensable el perdón por el perdón, ni una amnistía fabricada como es esta amnistía, sino que justicia significa eso, pues, el saber darle a cada uno lo que le corresponda, que es la definición más elemental, y eso puede pasar por un perdón genuino, puede pasar por algún tipo de sanción y puede pasar por lo que hace la justicia restaurativa, que es incorporar al opresor en la solución del problema para que no queden cuentas pendientes de lado a lado que históricamente vuelven otra vez a aparecer las facturas por aquí y por allá y eso no termina nunca de zanjarse. Eso es interesante, ese ángulo de incorporar al opresor a la solución del problema, porque puede ser controversial, Raúl. Sí, cuando yo te digo incorporar al opresor, vamos a hablar de Chile y lo podemos traspolar a Venezuela. Cuando te digo incorporar al opresor, fíjate, ¿cuál es mi experiencia allí? ¿No? Tú entras allí, de hecho te voy a mandar un informe que hicieron unos psiquiatras que yo simplemente rechacé sin ser psiquiatra, porque era obvio que no habían hecho el trabajo que tienen que hacer. Yo soy profesor de desarrollo de inteligencia, he escrito libros de desarrollo de inteligencia emocional, gerencial, espiritual, todo eso en la cárcel. Y bueno, ya yo daba clases en mi colegio. Tengo un colegio, Alexis de Margarita, que lo percibo como un laboratorio de desarrollo de inteligencia. Un colegio pequeño, pero que cubre todas las etapas, ¿no? Tiene capacidad para 450 alumnos. Y cuando yo entré a la cárcel, ya yo era profesor de desarrollo de inteligencia. Entonces en la cárcel terminé escribiendo lo que el tiempo nunca te deja escribir, porque tú nunca consigues tiempo, aunque siempre lo tienes. Y bajo esa perspectiva ya de profesor de desarrollo de inteligencia, un colegio, siendo educador, conociendo las realidades del ser humano desde muy temprana edad, pues nosotros tenemos desde prenatal, hasta que los entregamos ya a la sociedad graduados. Mira, el incorporar al opresor no significa, como te dije antes, justificar ni de ninguna manera exonerar de responsabilidad. Pero cuando tú dejas al opresor, ya es lo que te decía, condenado en una cárcel, siendo cierto que ese opresor, porque no es lo mismo, Alexis, que pudiera ser igual a un asesino serial que tú condenas y dejas allí. Él no representa una parte relevante de la sociedad. Él no es, ahí no hubo una fuerza situacional colectiva. Pero en estos casos, donde millones de personas se autoconvencieron de que eso era una necesidad y que esa necesidad hacía posible cualquier tipo de remedios, lógicamente que eso tú no lo vas a zanjar condenando a 200 viejos, porque si fuera así, cuando los 200 viejos mueren, se acabó el problema, pues. No, queda una ruptura del tejido social, porque unos quedan como vencidos, otros quedan como vencedores, unos quedan como verdugos, otros como víctimas, y eso, si no los pones a interactuar, nunca esos bloques van yo diría cambiar de posición, pero por lo menos a entender la posición del otro. Y eso se perpetúa históricamente. Te estoy hablando de un país, Alexis, tú lo sabes, porque tú eres una persona muy estudiosa y yo te lo decía a ti cuando conversamos. Eres una persona de una de estas personalidades que a mí en lo personal admiro, que es esto de andar como un guerrero con armadura por la vida, que no hay muchos dispuestos a hacerlo, sabiendo que además la armadura es un medio de defensa, pero también un peso muy grande el que uno lleva arriba. Pero dicho esto, en este Chile, que debe servir de referencia, 50 años después, todavía se sigue hablando del pinochetismo y de la izquierda esa de que ni perdón ni olvido, que la representa el Partido Comunista, como si Pinochet estuviera vivo o se hubiera muerto ayer. Son 50 años. Y ahí tiene sentido el nombre del libro, El efecto Lucifer, porque recuerda que nuestras abuelas decían que no hay que estar nombrando el diablo porque se presenta. Así es. No, y te diría que, por ejemplo, mira, para que entiendas un poco, Alexis, cuando el Partido Comunista dice ni perdón ni olvido, yo siempre salto. Yo tuve una entrevista con Matilde Burgos de CNN, se llama CNN Íntimo,
ella me lo hizo, fue a mi apartamento, se llama íntimo porque lo hacen en tus espacios privados. Ella fue a mi apartamento. Y ella, estamos hablando, ¿qué es lo que pasa siempre, Alexis? Que yo estoy seguro que tú vas a coincidir. Estamos hablando todos contra Maduro, todos contra algunos más, otros menos contra Chávez, que para mí terminó siendo lo mismo. Y todos contra Delcy. Pero cuando tú empiezas a hablar de alguien, lo único que une la política chilena con respecto a Venezuela es eso, a excepción del Partido Comunista que se aparta, una sección del Partido Comunista. Entonces el Partido Comunista, sí, bueno, ya no respetan ni al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Comunista de Chile, pues ellos se quedaron, el de aquí se quedó pegado con Maduro, el Partido Comunista tiene tiempo, como tú sabes, ya deslindado de eso. Pero ese Partido Comunista aquí, con esta frase, ni perdón ni olvido, yo se lo he dicho aquí a quien me ha querido oír, lo que hace es perpetuar esta diferencia y ellos extraer de la parte emocional, o sea, los desaparecidos, volver a aquellos delitos, aquellos excesos que son incalificables y justificables, pero ellos sacan dividendo político de eso. O sea, hay una industria del derecho, de los derechos humanos detrás de eso. Hay gente y que vive de eso. sobre todo tú que entiendes bien lo que es la teoría de la comunicación y el periodismo, eso dentro de la concepción de la información como espectáculo, de la noticia como espectáculo, entonces rinde provecho. Así es. No, y no solo como espectáculo, Alexia, porque tú has estado en la política y eres un político y tuviste tu partido, estuviste al lado de Olavarría, que fue cuando tú y yo nos conocimos. Este, es que se convierte, igual que la inmigración, que podemos hablar de eso también, Alexis, se convierte en un pozo oscuro de pescar votos sobre la rabia, la ira, la amenaza, el miedo, y es el mismo componente. O sea, la rabia, la ira, la amenaza y el miedo. El miedo de que entonces no olvidar y nunca más, ¿no? Y realmente las posibilidades de que se vuelvan a producir los mismos eventos siguen presentes, Alex. ¿Por qué? Vamos a aprovechar este giro de la conversación para que nos hables un poco, primero, cuándo se va a presentar el libro en los Estados Unidos, porque realmente es un libro que es muy importante que se lea, sobre todo que los venezolanos lo lean en este momento. Y aunque tú en tu libro le das a la materia un tratamiento periodístico, es decir, los periodistas le ahorramos opiniones al lector y procuramos que opinen otros. Lo que hacemos es describir el fenómeno y procuramos que opinen otros en la medida de lo posible, cuando estamos, sobre todo, escribiendo libros. Pero hay una materia con la cual me gustaría que cerráramos esta conversación, ¿no? Por los reclamos del tiempo. Y es cuál es la visión real, porque hay mucha confusión internacionalmente sobre del presidente Kast, el nuevo presidente de Chile, un hombre sumamente interesante, pero hay muchas dudas con su posición con respecto a la inmigración. Entonces cerremos esto contándonos cuándo se va a presentar el libro en Estados Unidos y cuál es la verdad sobre la visión en materia de inmigración del presidente Kast. Mira, yo terminé el libro a mediados del año pasado, lo llevé a Editorial Planeta que normalmente se toma 3 meses para responder, me respondió en el mes 6 que no lo iba a publicar y terminé publicándolo y creo que tiene en Amazon, en Estados Unidos, 2 semanas de allí insertado. Pues. Entonces, para responder tu pregunta, está en Amazon hace 2 semanas, después que Editorial Planeta decidió no publicarlo. El efecto Lucifer en tiempos de Pinochet, de Braulio Gattaro. Y lo relativo al presidente Kast y la inmigración. Mira, el presidente Kast se ha empeñado, igual que muchos otros, en replicar a Trump. En los 2 casos, yo no tengo la menor duda que están cometiendo un error muy grave. Eso está persiguiendo a personas que
La inmigración es dolorosa, tú lo sabes, Alexis, yo lo sé. Mi padre fue exilado, mi madre era exilada permanente de la dictadura cubana, mi abuelo, que era canario, tuvo que irse a Cuba, mi abuelo luego que estuvo en Cuba tuvo que irse de Cuba por Fidel Castro, mi abuelo era libanés, llegó allá en el siglo, allá por 1892, en el siglo XIX, mi abuela era italiana, salió corriendo de la pobreza de Europa, y mi suegra es lituana, salió corriendo de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, entonces a mí no me vengan con cuentos de quiénes son los inmigrantes. Entonces los inmigrantes no es que ellos lleguen aquí con una visa de turista a ver dónde que se van a dónde que le van a quitar trabajo a uno y dónde es que se van a broncear las tardes. Vienen a hacer grandes esfuerzos para recuperar una vida que se las arrancó su país de origen. Entonces estos están empecinados en convertirlos en criminales, en perseguirlos como si fueran una banda de delincuentes, cuando son gente que está generando puestos de trabajo que no se los quitan. Eso lo dice estadísticamente todos los levantamientos estadísticos de todos los países del mundo. Los inmigrantes lo que hacen es cubrir los espacios que dejan atrás los del país de origen, porque consideran que en la escala social ellos van avanzando y van cubriendo otros espacios distintos. Y eso por una parte. Y en segunda parte, que es otro tema que se insiste, estos índices de criminalidad, en el caso específico de Chile, está comprobado, yo lo he publicado en artículos que he puesto y he divulgado, de que la tasa de criminalidad de los inmigrantes es una representación proporcional al número de inmigrantes que hay en Chile, que está entre el 10 y el 12%. Entonces, no es que los inmigrantes subieron la tasa de criminalidad al 83%. No, los inmigrantes delinquen tanto como delinquen proporcionalmente los chilenos. Y ya. Es obvio lo que estás diciendo, es muy obvio. Y bueno, y ojalá que el presidente Katz se distancie de esa necesidad, y él no es un caudillo autoritario, pero esa necesidad que tienen los caudillos autoritarios de siempre un chivo expiatorio en la sociedad para perseguir. Bueno, mi querido hermano Braulio Gattár y el libro El efecto Lucifer en tiempos de Pinochet, que recomiendo muy vivamente que los venezolanos, todo el mundo, pero sobre todo los venezolanos en las circunstancias que estamos viviendo, lo compren y lo lean. Bueno, hermano, te agradezco mucho, de verdad, la referencia generosa, ese es tu carácter, la generosidad, la referencia generosa que hiciste de mí, y te deseo todo lo mejor. Y muchísimas gracias a ustedes, amigas y amigos, por haber tenido la amabilidad de vernos y escucharnos aquí en Bienvenidos Venezolanos TV. Te queremos, Braulio. Igualmente, Alexis, mi respeto para ti. Este espacio es producido gracias a Tucar y a